Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversatorios, a este segundo ciclo de esta serie de conversatorios Área Común, platicando o conversando desde casa. Soy Lilia Naya, responsable de la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades de la UAM Iztapalapa, actualmente adscrita a la Coordinación de Extensión Universitaria. Así es que nuevamente les agradezco que se conecten y les platico rápidamente que algo pasó con el Zoom, que no me dio la opción para publicar directamente sobre nuestra página pública, pero estamos transmitiendo desde el perfil para no hacerles esperar más tiempo y ya lo he compartido a nuestra página y después este mismo video que queda aquí grabado lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, UAM Iztapalapa.divulgación. Así es que bueno, ahí está ustedes la explicación, por eso no nos ven directamente en la página, pero les agradezco que estén ahí esperando y les agradezco su compañía, su paciencia y su comprensión. Ya saben ustedes, hoy tenemos un temazo, un tema fundamental ahora en esta pandemia, en este contexto del COVID. Como ustedes saben, algunas personas han decidido no vacunarse. Hay un movimiento desde hace muchos años, el movimiento antivacunas, que es internacional, pero hay otras personas que no necesariamente pueden ser antivacunas o pertenecer a este movimiento, pero particularmente le temen a la vacuna del COVID. Hay una serie de circunstancias alrededor y de temas alrededor también de, pues, de este gran tema, y por eso hemos invitado hoy a dos especialistas que han hecho un estudio muy importante, ustedes ya lo saben, esto de este tema de las creencias y pues por qué las personas han decidido no vacunarse y rechazan esta vacuna de la COVID-19 o simplemente COVID, como ya le podemos decir. Voy a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Para empezar, quiero darle la bienvenida a la doctora Fernanda Pérez Gay Juárez, de la Ciudad de México. Ella es médica general por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de McGill, donde realiza actualmente su estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neurofisiología. Uno de sus proyectos de postdoctorado estudia los factores psicosociales de la creencia en teorías de la conspiración y la resistencia, rechazo a las vacunas en el contexto de la presente pandemia. Desde 2014 se dedica a la divulgación científica y ha publicado más de 30 artículos de divulgación y ensayos científicos en medios canadienses y mexicanos, además de participar en múltiples ponencias explicando temas de neurociencia para público general. Así es que, doctora Pérez Gay, Fernanda Pérez Gay, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora. También, por supuesto, le quiero dar la bienvenida a, ustedes lo conocen ya muy bien, ya ha participado muchas veces con nosotros, no solo en conversatorios, también en la Feria de Ciencias, el doctor que nos acompaña el día de hoy es el doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor investigador del Departamento de Sociología. El profesor tiene un largo ya camino andado en cuestiones de psicología social, es profesor, como decía yo, en esta materia, y de formación es psicólogo social, es un investigador muy destacado en la UAM Iztapalapa, ha hecho trabajos importantes, como decía yo, destacado siempre, y por eso le agradezco nuevamente, o te agradezco nuevamente, doctor, que nos estés acompañando el día de hoy con este tema importantísimo y muy interesante sobre las vacunas. Gracias por estar aquí, doctor Contreras. Al contrario, Lilia, muchas gracias siempre colaborar con la Oficina de Divulgación de la Ciencia y en efecto con todas sus iniciativas. Y un gusto recibir a Fernanda, mi amiga y colega que ahora se encuentra pues fuera del país y tiene una investigación muy interesante en ciernes, en neurociencia, pero ahora se está metiendo en temas pues de la actualidad y del presente. Gracias por la invitación. Al contrario, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y ahora sí, pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué no nos explican primero que nada cuál es el contexto? ¿Por qué decidieron ustedes hacer este estudio?
cuáles fueron las circunstancias que los llevaron, las motivaciones que los llevaron a realizarlo, antes de que nos expliquen los detalles del mismo. ¿Quién quiere contestar? Pues si quieres, Fernanda, tú comienza. Así como lo ensayamos, a la una, a las dos y a la vas. Bueno, pues durante los últimos 2 años, en general, creo que toda la investigación en psicología, en las diferentes ramas de psicología, se ha interesado por los fenómenos que están ligados a la presente pandemia. La pandemia ha vuelto nuestro contexto una especie de experimento ecológico gigantesco, ¿no? Gracias a todo los factores que estamos atravesando, que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con la desinformación, que tienen que ver con, pues, lo que pasa con nuestra mente y nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros miedos, enfrentando una situación de esta magnitud, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Contreras y yo inicialmente habíamos colaborado en un estudio relacionado, un estudio internacional relacionado al estrés y el COVID. Y más adelante, en la Universidad de McGill, empezamos a interesarnos en esta idea de cómo es que la gente, cómo es que esta pandemia, esta situación de estrés y ansiedad modifica las creencias, las actitudes de la gente, ¿no? ¿Qué siente la gente sobre lo que está pasando? ¿Cuál es su interpretación sobre esta situación que nos pone a todos en cierto estado de alerta? Inicialmente para llevarlo a cabo en Canadá, en Estados Unidos y en otros países. Y después, con el doctor Contreras Ibáñez, decidimos ampliarlo un poco, aplicarlo también al contexto en México y relacionarlo a este tema tan importante que es el rechazo, la resistencia a la vacuna contra el COVID-19, que mientras algunos miramos como la gran salvación, otros le temen y tienen cierta reticencia, ¿no? Y que esta reticencia, por las razones, pueden tener muchas razones detrás, nos interesa estudiarlas, pero tiene consecuencias muy claras, ¿no? Y consecuencias a nivel de salud pública y a nivel de continuar la ola de contagios y no poder detener esta pandemia. Doctor. Sí, quisiera notar que esta situación que estamos viviendo es inédita. Siempre hay que comenzar diciendo esto, de manera que cuando pensábamos que la racionalidad humana, que la toma de decisiones basadas pues solamente en información científica, que los argumentos y los datos eran lo que iba a primar, pues encontramos que hay mucha carga emocional, que hay mucho dolor, que hay mucho susto, por supuesto, y todos esos elementos, pues aparentemente no estaban en la ecuación. Es, digamos, parte del desarrollo de nuestra sociedad pensar que la razón, la ciencia nos iba a devolver a las mejores circunstancias en cualquier circunstancia perdón, en cualquier situación que pudiera enfrentar el mundo. Solamente complementaría lo que bien dijo Fernanda en el sentido de que si bien estamos teniendo un fenómeno muy puntual, que son las creencias, las actitudes de las personas frente a la situación de vacuna, y entraremos muy a fondo con algunos de estos elementos, no hay que olvidar el gran panorama donde estamos en una transición, en un momento muy, muy complejo, con muchas amenazas externas. El cambio climático, la crisis, los enfrentamientos entre naciones, etcétera, que parecería también ser parte de un escenario que hay que considerar cuando vemos las ansiedades, las impotencias, el aislamiento, el miedo provocado por la pandemia. La que presentaremos a continuación está organizado en términos de qué factores encontramos asociados a estas creencias, perdón, qué creencias y factores encontramos asociados a esta decisión de vacunarse o no, comparativamente entre quienes quieren hacerlo y quienes no, pero también hay una comparación internacional que tiene que ser contextualizada, como digo, pues en los momentos históricos, políticos, económicos que tiene cada lugar, y también en términos de pues la historia grande, la historia de más larga duración, donde pues tenemos este conflicto entre la razón y las emociones en los seres humanos a través de pues, los últimos 30, 50 años. Creo que esperemos que nuestro público, al cual agradecemos mucho que nos esté acompañando, encontrará sí algunas respuestas, pero también, dado que es un trabajo en proceso,
también encontrarán nuestras propias preguntas y nuestras propias reflexiones, pues que están justamente a debate con el público. Entonces esperamos que haya mucha participación en ese sentido. Perfecto, pues yo creo que sería ya muy importante comenzar a conocer de qué se trata este estudio. ¿Por qué no nos platican primeramente a quiénes se encuestaron o cuál fue el método que utilizaron? Si nos hablan primero de la muestra, a lo mejor. Claro que sí, sí puedo compartir mi pantalla. Por Tengo unas supuesto, claro. imágenes para eh, apoyar lo que iré presentando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ah, es la visión del presentador. A ver, vamos a- Eh, sí es la creo que- versión del presentador. Ahí ¿Y está. ahora? ya se ve bien, sí, Ok, muy se bien. ve completa. Bueno, este estudio, primero un poquito como contexto antes de entrar a hablar un poquito más sobre la muestra y los instrumentos que usamos, como bien dijo el doctor Contreras Ibáñez, pues nos interesa saber cuáles son los factores que están relacionados con la decisión de vacunarse y verlo desde diferentes esferas, ¿no? Desde los factores individuales, que pueden ir desde los factores demográficos que estén asociados, ¿no? Hasta las emociones, que tiene que ver, por ejemplo, con algunos síntomas de ansiedad o de depresión, que han sido comunes y ya se ha publicado mucho al respecto en la literatura de cómo esta pandemia va a trae y seguirá trayendo consecuencias graves en la salud mental de las poblaciones. Otro tipo de experiencias, que le llaman experiencias vívidas, como la suspicacia, la paranoia, lo que llaman ideas de referencia, la idea de yo soy especial o distinto a los demás, que todos tenemos. Es importante hablar que no estamos hablando de una población clínica, estamos hablando de entre todos, todos podemos tener este tipo de ideas. O la percepción de control, ¿qué tanto siento que tengo control sobre mi vida? Algunos de ellos son factores que se han asociado antes a diferentes distorsiones en las creencias o incluso a resistencia a vacunarse, ¿no? Y luego, por otro lado, estos, digamos, los factores individuales. Luego están las creencias, ¿no? Es decir, cómo explico yo esta situación, qué es lo que creo que está sucediendo, dentro de las cuales pues tenemos las teorías de la conspiración, que definimos como eh, esta idea de que hay un agente mayor que nosotros, que tiene malas intenciones y que está buscando de alguna forma hacernos daño. Cabe decir que dentro de las teorías de la conspiración hay un gran rango, dentro de lo altamente improbable, como que haya reptilianos entre nosotros, hasta lo posible, incluso lo demostrable, ¿no? Como que haya vínculos entre el gobierno y el narcotráfico, por ejemplo. Y también creencias del miedo al contagio, o percepciones de miedo al contagio, de amenaza social, el hecho de que esta pandemia nos haga ver a los otros como una amenaza, y creencias como tal como las vacunas, ¿no? Y como tercer vértice en este triángulo tenemos la confianza en los otros, que sabemos que tiene que ver con la decisión de vacunas. Ahora, hoy en día, en el movimiento antivacunas, la gente que estudia el movimiento antivacunas pone mucho énfasis en la confianza o más bien en la desconfianza. Puede ser en general en las otras personas, pero sobre todo en las instituciones, en la OMS, en el gobierno, en los científicos, en los médicos, en los medios, ¿no? Entonces, este es más o menos el modelo que nosotros queremos probar o queremos intentar buscar, digamos, cuáles son cada uno de estos factores, cuáles son su rol en la decisión de vacunarse. Entonces, Doctor. Nada más agregar que esta aproximación, como se dan ustedes cuenta, se asemeja a lo que en psicología social tenemos asumido como una perspectiva triádica, donde está el yo, están los alter, o sea, los otros significativos, y está el objeto social, que estamos tratando de entender cómo se construye y qué consecuencias tiene. Hay que recordar que para nosotros no hay aquí una mirada de negativo positivo que a lo mejor las personas quisieran buscar. ¿Por qué la gente piensa en locuras como lo que sea y que los lleva a no vacunarse? Lo que queremos es entender. Sabemos que mucha población no se vacune tendrá consecuencias para todos nosotros. No podemos salir de la pandemia si no es pues con la mayor parte, si no es que toda la población vacunada, eso es inmunizada de alguna manera, ese es un hecho. Pero estamos en este debate entre la obligatoriedad que ha tenido algunas sociedades, sobre todo asiáticas, y la total libertad que algunas también intentaron al principio. Entonces, queremos tener un esquema mucho más amplio que esperamos estar mostrando aquí, donde está sí la libertad del individuo,
Sí, también el objeto propiamente de las vacunas y la situación de inmunizarse, pero también esos elementos de los otros alrededor mío y las instituciones y el Estado que está permitiendo este proceso de vacunación. Entonces, es una aproximación, esperamos, suficientemente amplia como para dar cuenta de algunas cosas que son llamativas y algunas cosas que son esperables. Las personas en sociedades como la nuestra, lo has escuchado antes, Lilia, lo he dicho muchas veces, América Latina es el lugar del mundo donde menos confianza se tienen unas personas sobre otras, y México y Perú son los países dentro de América Latina donde esta desconfianza es más amplia. Entonces, es importante tomar este factor como parte del proceso de toma de decisiones individual. Adelante, Fer. Muchas gracias. Entonces, bueno, a todo esto, pues estamos intentando hacer una aproximación científica, ¿no? A todo este modelo teórico que tiene estos factores que se ha visto por diferentes estudios previos que tienen que ver con las creencias, que tienen que ver con la toma de decisiones y al final con la conducta, ¿no? Entonces nosotros elaboramos un estudio que es una colaboración entre la Universidad de McGill y la Universidad Autónoma Metropolitana. Estos son nuestros colaboradores aquí en la Universidad de McGill. Y el método, el instrumento, pues es una encuesta que hicimos en línea, lo compartimos en foros de redes sociales, en Reddit, en Facebook, en Twitter y en algunos sitios de encuestas como Survey Circle o socialpsychology.org. ¿Y qué preguntamos? Pues hicimos preguntas que tenían que ver con la información demográfica, claro, la edad, el género, el nivel educativo, si tienen hijos o no tienen hijos, etcétera. Luego, algunas preguntas de la experiencia con el COVID y después lo que tenía que ver con los tres ejes que comentamos, ¿no? El estado mental o los factores individuales, emociones, percepción de control y otros factores cognitivos como las experiencias mentales vívidas que comentábamos, la confianza en las instituciones y las creencias sobre la COVID-19, para lo cual hicimos nosotros una serie de creencias que ahora les vamos a platicar. También medimos cosas de las que no vamos a hablar ahora en detalle, como estados corporales y psicológicos, por ejemplo, un índice de somatización que también identificaban los participantes sus propias emociones. Y al final, para relacionar todo esto con las intenciones de vacunación y las razones para el rechazo a la vacuna. Esta es nuestra muestra. Tenemos principalmente participantes de Canadá, 316 de Canadá, 372 de México y 148 de Estados Unidos. Y como teníamos un poco de Reino Unido, pero en total 10% de otros países, ¿no? Un total de 925 personas que respondieron a todos los componentes de la encuesta, ¿no? Eso en cuanto a muestra, no sé si el doctor Contreras quiera No, mencionar algo adelante, más. adelante, Fer. Adelante, adelante. Algunos detalles que hay que comentar sobre nuestra muestra. Bueno, primero, que no es una muestra representativa, claro. No es, no equivale a los, digamos, las características del país en general. Tenemos un mayor porcentaje de mujeres que respondieron, una edad promedio de 36 años, aunque el rango va de 17 a 80, y un alto nivel educativo. Esto es importante tenerlo en cuenta. La mayoría de la gente tenía estudios de licenciatura o posgrado, solo 20% decía nada más tener la preparatoria o bachillerato, completo o incompleta, y menos de 1% sin educación formal. En cuanto a opiniones políticas, también se concentra en el centro y la izquierda. Les preguntábamos si consideraban que sus opiniones políticas coincidían con extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extrema derecha. Tenemos nada más un 11% que se identificaron la derecha o extrema derecha. Y en cuanto a religión, la mayoría respondió que no era religiosa. Entonces, nada más para tomar en cuenta. Continúo. ¿Quieres decir algo? Adelante, nada más una cosa breve, dejar mencionando que este proyecto cuenta con apoyo de los, digamos, institucional de la Universidad de McGill, y en el caso mexicano, pues como suele ser lo más frecuente, pues básicamente son nuestras ganas de apoyar y de colaborar. La UAM hizo favor de difundir la encuesta y entonces alguna parte de la población y otros colegas alrededor del país, pues digamos, juntaron casos, básicamente por contacto personal. Es una diferencia muy importante porque cuando en México se apoye más a la ciencia, podremos tener
pues, resultados representativos de más amplio alcance, digamos, comparables institucionalmente con lo que se hace en otros países, como estamos escuchando el caso de Canadá. Acá, como es frecuente, la ciencia la hacemos pues con los recursos que hay, y veremos que este tipo de investigación social es muy relevante para política pública en momentos críticos como este. Si el país no invierte en ciencia social, en ciencias de comportamiento, pues de repente suceden cosas y no se entiende por qué está pasando lo que vamos a mostrar, mientras que otros países tienen mejores elementos para contender con ello. Es solamente una mención a lo que fue la obtención de la muestra. Sí, efectivamente, ahora pues el instrumento está, el marco teórico está, ¿no? Idealmente, si esto pudiera aplicarse a una muestra más grande y representativa, pues los resultados serían más interpretables o al menos podrían darnos información, digamos, de forma más general, pero también ahora lo que queremos ver es, digamos, ok, esta es nuestra muestra, no es una muestra representativa, pero dentro de esta muestra, de estas personas que entrevistamos, ¿no? Que en realidad pues son casi 1000 si tomamos en cuenta los otros países, cómo se asocian estos tres elementos que nosotros mencionamos, ¿no? El estado del individuo, sus creencias y la confianza en las instituciones. No sé si hasta este punto tengas alguna pregunta, Lilia, o continuamos. Adelante, Sí, adelante. sí, adelante, por favor, continúa. Bueno, entonces como mencionábamos, nosotros hicimos un instrumento en el cual pusimos una serie de creencias que tenían que ver con lo que la gente o lo que se escucha, lo que se lee, lo que la gente piensa que está sucediendo en cuanto a la pandemia. Estas estaban en diferentes espectros. Uno de los espectros eran las creencias que tenían que ver con la conspiración, con la suspicacia, con la idea de que pues no nos están diciendo la verdad o que detrás de esta pandemia pues hay algunos intereses escondidos, ¿no? Entonces algunos ejemplos de eso por ejemplo, son aquí en naranja podemos ver, este era una escala que iba del 1 al 10, entonces 10 hubiera sido que estaban completamente de acuerdo y 1 que nada que ver. Aquí está en naranja México y en azul el total de la muestra. Y algunos ejemplos de las creencias que evaluábamos. Las instituciones gubernamentales sabían sobre el COVID antes de comunicarlo al público. El COVID fue creado o modificado en un laboratorio. Los gobiernos exageran la situación de COVID para controlar a la población. Existe una cura para el COVID y se mantiene en secreto. Incluso un grupo de poder planea implantarnos microchips con la vacuna. Y las redes móviles 5G están relacionadas a la propagación de COVID. Y podemos ver que aunque las creencias aquí que más, con las que la gente más concordaba eran que las instituciones gubernamentales sabían antes de comunicarlo al público y que los gobiernos ocultaban los números reales. Y de hecho aquí encontramos mucha diferencia entre México y el resto de la muestra, mostrando que nuestros participantes mexicanos creían mucho más que los medios, el gobierno no estaba dando los números reales. Los demás creencias no se muestra mucha diferencia entre ambas. No sé si quieres agregar algo más. Nada más hacer notar que es interesante para nosotros que el poder atrás de lo que estaba sucediendo en el caso mexicano se asocia a medios de comunicación, mientras que en el resto de los países a otros gobiernos. O sea, el otro que es poderoso en el caso mexicano son los medios y los poderes fácticos, podríamos decir esto en términos políticos, mientras que en el resto de los países pues es el propio gobierno el que mueve la cuna, ¿no? Hace una diferencia ahí. Sí. Entonces, ese es, digamos, uno de los ejes que nos interesan. Nos interesan porque ya anteriormente se han asociado estas ideas que son, como dije, pueden resultar normales. Todos nosotros tenemos cierto grado de suspicacia, todos nosotros tenemos cierto grado de sospecha. Se han asociado a conductas como el rechazo a las vacunas o como la reticencia a seguir medidas de salud pública, ¿no? Que son de importancia en esta pandemia. Entonces, este fue por cual este era uno de los ejes. Otro de los ejes era la creencia del miedo al contagio, percibir al otro como algo peligroso, ¿no? Y además, pues bueno, muchas de estas pues resultan lógicas, ¿no? Las personas no deben salir de sus casas sin cubrebocas, otras personas me ponen en peligro al no respetar el distanciamiento social.
y luego se van poniendo un poco más extremas, ¿no? En este punto las demás personas son peligrosas o posibles fuentes de infección, se debe evitar completamente el contacto físico, las personas deben quedarse en casa incluso si se levanta la cuarentena, o la mayoría de los objetos están potencialmente contaminados por COVID. Y vemos que la gente tenía más grado de acuerdo con estas creencias de miedo al contagio. De hecho, si la mitad es 5 y la mayoría es 10, casi todas están por arriba de 5. Y vemos que México tiene más, o sea, las creencias de miedo al contagio eran más elevadas que en el resto de la muestra, lo cual, bueno, al menos comparando con Canadá, tiene sentido si comparamos las tasas de contagio que en México fueron mucho más altas. Sí, y complementaría diciendo que respecto a la lámina anterior, el primer bloque de creencias y esta otra, si ustedes recuerdan, en el primer bloque de creencias donde hablamos pues de gobiernos, de instancias, de organizaciones de esta manera, ven que en general México no sale, digamos, tan diferente. En cambio, cuando hablamos de creencias, que es la segunda lámina respecto de personas, regresando al tópico, al tema de la desconfianza entre personas, aquí sí vemos que México en todos los rubros sale más alto, excepto en el último, es también más alto, pero muy poquito. El asunto es que eh, hay mucha más desconfianza, mucho más miedo a el comportamiento de los conciudadanos que a lo que se tiene respecto de medios de comunicación, de gobiernos, de instancias internacionales. Esto es muy característico de nuestro país. La razón por la que hacemos o dejamos de hacer tiene que ver con los otros, nuestros vecinos, las personas alrededor y no tanto con instituciones, gobiernos, etcétera. Ambos juegos de creencias y uno más que ahora vamos a describir tienen que ver con dejarse de vacunar o tener miedo a la vacuna. Pero las rutas, la manera de aproximarse a ese miedo, a esa decisión de no vacunarse, son distintas en uno y en otro caso, como lo mostraremos. Así es. Y bueno, un tercer eje de creencias, pues eran las que tenían que ver directamente con la vacuna, como tal, la vacuna como política pública, como política de salud pública, la vacuna pues, como método de prevención contra el COVID, ¿no? Entonces aquí otra vez están ordenadas por las creencias que es con la que la gente estaba más de acuerdo, y en naranja está México, contra en azul el resto de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es interesante que preguntábamos qué tan de acuerdo estaban con que la vacuna contra la COVID debería ser obligatoria en cuanto esté disponible. En México hay como una diferencia aquí, es decir, los mexicanos estaban más, que entrevistamos, estaban más de acuerdo, creían más que debería ser obligatoria la vacuna comparada al resto de los países. Y después el resto pues se muestran similares, ¿no? ¿Qué otras cosas averiguamos? No hay forma de saber si la vacuna contra la COVID causará efectos adversos irreversibles. Esto es importante porque es uno de los factores principales para no vacunarse y lo vamos a ver. Y no hay forma de saber si la vacuna contra COVID-19 será eficaz. Entonces, esto es lo que creía la gente, pues está cerca de la mitad, ¿no? Pero pues con un nivel considerable de acuerdo. O sea, la gente piensa que, pues, o un porcentaje de gente piensa que no hay forma de saber si es eficaz y no hay forma de saber si habrá efectos adversos. Lo cual, pues bueno, al menos la eficacia, pues sí hay forma de saber, ¿no? Es decir, al menos en corto plazo hay una serie de estudios que se han realizado con ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3 con un montón de participantes, ¿no? En los cuales se ha visto que la vacuna es eficaz para disminuir la propagación y también para más arriba, en todas las vacunas casi arriba del 80% para disminuir los casos graves o los casos severos y por lo tanto las muertes por COVID. Algunas otras interesantes que tienen que ver con la resistencia a la vacuna y que luego ya son un poco más difíciles de rebatir son, por ejemplo, las farmacéuticas piensan distribuir la vacuna sin cerciorarse de su seguridad, y los gobiernos lo saben, o, por ejemplo, las primeras dosis de las vacunas serán para experimentar con humanos sin seguridad, y algunos gobiernos o compañías lo saben, ¿no? Entonces, aunque esto, bueno, puede estar un poco exagerado, pues es verdad que para poder lanzar una vacuna, pues tiene que haber ensayos clínicos en los que participan algunas personas, ¿no? Y además en Latinoamérica, ahora nos podrá ahondar
doctor Contreras, en Latinoamérica es cierto que se utilizan algunas vacunas experimentales, ¿no? Luego, pues ya está, por ejemplo, el hecho de que Bill Gates jugó un rol esencial en el desarrollo de la vacuna, que los rusos y los chinos quieren usar sus vacunas para afectar poblaciones de otros países, o que las vacunas hacen más daño que beneficio. Antes de ceder la palabra al doctor, quisiera notar que esta creencia de que las vacunas hacen más daño que beneficio está relativamente baja comparada con las demás. Es decir, que nuestra población no se trata de la población real antivacunas. Nosotros tenemos, mencionaba al principio Lilia, ¿no? Podemos tener los antivacunas que no quieren ni vacunar a sus hijos, ni ningún tipo de vacuna, ¿no? Y luego están los que dudan al respecto, sobre todo de esta vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que puede tener efectos adversos, porque no sabemos todavía, porque es nueva, ¿no? Pero esta última línea nos muestra que en realidad no es que piense la gente que las vacunas como tal hacen más daño, sino que hay otras creencias sobre la vacuna que están por arriba de esa. Y sin embargo, si alcanzamos una parte de la población que tiene esas dudas de una manera mucho más acendrada. Vale la pena recordar el marco temporal de este estudio. Los últimos datos fueron recogidos en febrero ya de este año. Entonces ya había bastante evidencia, ya se estaba aplicando en otros lados, ya había estudios o información suficientemente clara, y por tanto tenemos en estas 900 y fracción personas, algunas sí que detectamos que tienen pues este perfil mucho más acendrado de rechazo, ¿no? La mayor parte, como ya se dijo, son personas pues que por la novedad, por la diferencia o dificultad más bien de distinguir lo más reciente de la investigación, pues no estaban tan claros y tenían esas dudas. Sin embargo, este tercer eje nos está hablando acerca del objeto, ya no tanto las instituciones, ya no tanto las personas alrededor mía, sino mi relación con el objeto, en este caso la vacuna. Y lo que observamos es, digamos, lo que a mí me llama mucho más la atención, es la primera de las barras, la que está hasta arriba. Cuando hablamos de que debe ser obligatoria, los mexicanos dicen, pues sí, de otra manera no nos vamos a poner, de otra manera no va a funcionar, mientras que el resto de los países lo tienen mucho más, dudan mucho más que deba ser de esa forma. Es parte de nuestro perfil idiosincrático. Una vez que es obligatorio algo, pues dejamos de desconfiar, como ha sido durante muchos años el tema de las vacunas para los niños. Lo conversábamos la doctora Pérez Gaillo, la cartilla de vacunación para los niños que se les pide para entrar a la primaria o para hacer casi cualquier cosa cuando somos pequeños, pues no se cuestiona, es obligatoria, hay que hacerlo y listo. Ojalá que poblaciones como la nuestra no tuvieran que ser obligadas o que la vacuna deba ser pues obligatoria en ese sentido, ¿no? De exigirla para continuar trabajando, para atenderse en el médico, en fin. Pero aparentemente aquí hay una paradoja de que si me obligan, entonces confío. Si es libre y voluntario, entonces no estoy tan seguro. Déjame pensarlo y a lo mejor no. Es solamente una cosa que nos deja pensando hacia el futuro hipótesis relacionadas con la teoría de la disonancia, por ejemplo. Adelante, Fer. Sí, ese es muy interesante porque además existe, digamos que resistencia de los dos lados. Por ejemplo, aquí en Canadá muchas veces, ahora vamos a ver, una de las razones por las cuales la gente no se quiere vacunar es porque no me parece que impongan sobre mi salud. No me parece que me obliguen a hacer nada, que ninguna política de salud pública sea obligatoria. Mientras que, como menciona Carlos, también existe el otro lado de la balanza. Y el otro lado de la balanza es, pues si tanto sirve la vacuna, ¿por qué no es obligatoria? Si nos dejan decidir, ha de ser porque no saben, ¿no? Entonces, muestra como lo complejo que puede ser este asunto, ¿no? Y que de los dos lados, o sea, una misma reacción puede venir de dos argumentos contrarios. Es una de las grandes aristas en este tema, ¿no? El derecho a vacunarse y hasta dónde llega el derecho y hasta dónde estoy afectando yo con mi decisión, ¿no? Pero sí, doctora. Sí, no, completamente. Y es tanto, digamos, la decisión, que es la conducta, es el resultado final. Y es una de todos, bueno, hasta donde sé, tanto en Canadá como en México, como en Estados Unidos, se toma hasta ahora como, bueno, es una decisión personal. Y quien quiera ir, va a ir y se vacune, ¿no? Pero, pues es una decisión personal, pero como menciona Lidia, pues que tanto afecta a los demás, ¿no?
Es decir, es una decisión personal que tiene consecuencias a nivel de mi comunidad inmediata y que tiene consecuencias casi a nivel mundial, porque si en algunos países se reduce el contagio, pero en otros países el contagio sigue o está en aumento o tiene una tasa muy alta, pues entonces, aunque se intente limitar la movilidad, pues va a ser difícil que se controle realmente este problema que es a escala global. Entonces, bueno, luego pasamos a otra de las aristas del triángulo, que sería la confianza. Y como mencionábamos, preguntábamos a la gente qué tan confiaba en la mayoría de la gente en general, en la gente que conoce, en el gobierno federal, el gobierno local, la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud, la policía, científicos que investigan la COVID o medios de comunicación. Aquí vemos que no hay mucha diferencia entre México y los otros países que entrevistamos. Tal vez México tiene menor confianza, por ejemplo, en el sistema de salud comparado con los otros países y menor confianza también en la policía y en el gobierno federal, aunque la diferencia es pequeñita, ¿no? Y muestra, al menos en esta muestra, en esta gente que respondió, un poco más de confianza hacia la OMS. ¿Por qué es importante la confianza? Porque la confianza está directamente relacionada con creencias, y en este caso con creencias en conspiraciones, lo cual pues tiene cierto sentido. Si yo desconfío de las autoridades que me van a dar el relato oficial de lo que está pasando, pues yo voy a buscar una hipótesis alterna, una explicación alterna. Si yo desconfío de la OMS, pues entonces lo que me diga la OMS no es lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces eso también me va a llevar a buscar otras explicaciones. Y entonces aquí, sí, perdón, adelante. Perdón, doctora, es que me llama la atención el nivel de confianza de los mexicanos comparado con otros países que no sé si sean países en donde el desarrollo científico sea mayor, porque uno esperaría que donde el desarrollo científico no es importante, la desconfianza es menor, pero no existe esa relación, ¿verdad? Pues al menos en esta muestra no, hay que recordar también que es una muestra altamente educada, o sea, es gente que tiene un nivel educativo alto, considerablemente más alto que el propio país. También hay otra razón, Lilia, y tu pregunta es muy importante. ¿Cuáles son las raíces de la confianza? Además de lo que bien indica Fernanda, que esta población pues no es necesariamente la que encontramos en la calle haciendo las actividades de sobrevivencia. También lo que sí tenemos que ver es que por científicos e investigadores de la COVID no necesariamente se entienden los locales, los nacionales. Es decir, hay una especie de representación social de el científico o la ciencia internacional, y entonces yo como mexicano puedo tener esa percepción, esa confianza, esa buena o mala relación con esa idea, pero esa idea no necesariamente son de los científicos locales. De hecho, lo conversábamos también en una tercera ola, pues vamos a ampliar una serie de ideas como estas que están conversando, porque no es lo mismo confiar en el sistema de salud en general a el sistema donde yo me tengo que atender, que es el doctor Simi, porque no tengo acceso, por ejemplo, a instituciones, ¿no? Este tipo de cosas es justo la que estamos pensando modificar para una tercera ola de datos. Muy bien, adelante, doctor. Efectivamente, ¿no? Y pues en este caso estamos hablando de un estudio internacional, pero es importante recordar que la muestra es principalmente de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, cada uno de estos pues tiene sus particularidades respecto al sistema de salud, ¿no? Y ahorita no estamos disecando en cada uno de los países, pero sí vemos que en México pues la confianza hasta lo que la pregunta vaga del sistema de salud es baja, ¿no? Y como mencionaba, estas creencias están relacionadas con, estos niveles de confianza están relacionadas con la creencia en conspiraciones. Y principalmente, aunque la mayoría de nuestra muestra manifiesta tener alta confianza en la ciencia, los que no tienen confianza en la ciencia son los que más manifiestan creer en las llamadas teorías de la conspiración. Es decir, aquí podemos ver una correlación negativa: entre menos confías en la ciencia, más alto tu nivel de teorías de la conspiración. Y esto es tanto en México como aquí en México o como el resto de los países.
Esto es interesante porque muchas veces se ha dicho que, bueno, pues es obvio que las teorías de la conspiración tienen que ver con desconfianza, sobre todo desconfianza en los gobiernos, pero aquí sale mucho más alto que los gobiernos la correlación con lo que tiene que ver con la ciencia y con la salud, es decir, la OMS, el sistema de salud y los científicos que investigan la COVID. También hay que decir que estas teorías de la conspiración son teorías de suspicacia o de paranoia respecto a la COVID. O sea, no son otras teorías de conspiración sobre otros temas, que puede haber una infinidad, ¿no? Estas tienen que ver con el virus, si el virus fue creado en un laboratorio, si el virus fue liberado a propósito, ¿no? Lo cual pues tiene cierto sentido que esté opuesto a la hipótesis científica, ¿no? A los hechos que la ciencia sostiene de dónde viene el virus. Entonces, bueno, otra vez regresamos, una vez ya viendo un poco que encontramos en nuestra muestra a este triángulo, ¿no? De los factores individuales, las creencias y la confianza en el otro. Y entonces algo que hicimos fue hacer un análisis estadístico donde pusimos todos estos factores que creemos que son importantes, los demográficos, los emocionales, los cognitivos, la confianza y las creencias, para ver cuáles predecían la intención de vacunarse. Nosotros preguntamos a las personas, bueno, hicimos dos preguntas, pero una de ellas era del 1 al 10, ¿qué tan probable es que te vacunes en cuanto la vacuna esté lista? En cuanto puedas, en cuanto esté disponible para ti, ¿no? Entonces vemos este puntaje de la población o de cada persona, que era lo que podía explicarlo mejor. Y lo que encontramos fue que en México el primer lugar era el puntaje total de creencias conspirativas. Es decir, que entre más la gente creía en estas teorías de la conspiración, menos quería vacunarse. Seguido por la depresión o los síntomas depresivos en la población normal, porque no son personas a las que diagnosticamos con depresión, pero personas que tenían síntomas depresivos. Y la confianza en el sistema de salud. La gente que tenía más confianza en el sistema de salud tenía más intención de vacunarse. Y en nuestra muestra completa encontramos que la primera era la confianza en los científicos o investigadores de COVID, seguido por las creencias en las teorías de la conspiración, una vez más, y también estaba relacionado la confianza en el sistema de salud y la confianza en los gobiernos locales. Entonces aquí podemos ver, pues, dentro, ahora sí que tres de los ejes, ¿no? El eje de la confianza, el eje de emociones individuales y las creencias, ¿no? Aquí también lo hicimos para Canadá y para Estados Unidos y encontramos algunas cosas en común, como el puntaje de las creencias de conspiración y la confianza, en este caso en el gobierno federal, en el caso de Estados Unidos, en la confianza en los científicos y los investigadores y la confianza en lo que ellos llaman los medios masivos. Entonces, vemos que los ejes son importantes. Cada país pues tiene sus particularidades en cuanto a en quién tienen que confiar para ir a vacunarse. Eso es interesante, ¿no? Desde el punto de vista de psicología social y transcultural. Híjole, qué datos nos presentan, y siempre hemos subrayado en nuestra tarea de divulgación de la ciencia, doctora, usted también que es divulgadora, pues en qué estamos fallando las instituciones públicas, en qué están fallando, ¿no? Que hay semejante grado de desconfianza de la ciencia y bueno, pues como consecuencia, pues menos apoyo, ¿no? Sí, doctora, adelante. Nada más quisiera remarcar algunas cosas que nos parecieron muy importantes. Comparado México con Canadá y Estados Unidos, tomados ellos de conjunto, no aparece entre nosotros este factor de política que sí está claramente en los otros países. En Canadá y en Estados Unidos, ser de derecha o extrema derecha, mientras más hacia la derecha, menos ganas de vacunarse. Que no aparece en este primer análisis, al menos, en esta exploración que estamos haciendo de los datos, en México. De hecho, en algún momento, no sé si quieras comentarlo, Fernanda, jugamos con la idea porque parecía que aparecía el dato de que, al revés, mientras más confianza en el gobierno federal, no desconfianza, confianza en el gobierno federal, el comportamiento de los mexicanos era de quererse vacunar. Estoy en lo correcto, ¿no, Fer? En realidad, lo que encontramos sí era confianza en el gobierno federal, pero asociado a la creencia de teorías de la conspiración.
Aquí vemos que la creencia en teorías de la conspiración es un modulador importante para decidir vacunarse o no, de hecho el más importante en México. Y en otro análisis vimos qué predecía o qué llevaba a creer en teorías de la conspiración. Y mientras, por ejemplo, en Canadá la desconfianza en el gobierno general se asociaba a creer más en teorías de la conspiración, en México la confianza en el gobierno federal se asociaba más a creer a teorías de la conspiración. Entonces, eso nos habla ahí de los roles pues de ciertos agentes políticos, ¿no? En las creencias de la gente, ¿no? Sí. Y allí cuando veíamos, por ejemplo, los factores de creencias en teoría de la conspiración, sí aparecía una vez más en México la desconfianza hacia la ciencia. Y lo que mencionó el doctor Contreras también es importante, que esto de la extrema derecha asociada a teorías de la conspiración no aparece en México, pero sí aparece en Estados Unidos y en Canadá. Lo cual, bueno, si recordamos el contexto de los trumpistas y el QAnon, que se consideran grupos de extrema derecha que creen en todas las conspiraciones, y el mismo Trump, que fue negacionista de la pandemia, ¿no? Pues nos hace un poco más de sentido, ¿no? Sí. Y bueno, ya así adelante. Una cosa rápida de la anterior. Noten ustedes que esto que llamamos depresión acá, como estamos trabajando con personas con población no clínica, podríamos asimilarlo a lo que llamamos la melancolía, la tristeza, el estado de ánimo negativo, estar bocabajeados por la vida en estos momentos dado lo que está sucediendo. Y mientras más, digamos, prevalencia de estos estados emocionales negativos, displacenteros, más probable es que no quiera yo vacunarme. Es una correlación interesante porque si logramos que, digamos, el Estado, las instituciones, las escuelas en particular, logren levantar el estado de ánimo de las personas, darles esperanza, la sensación de que sí hay una salida, de que la vacuna nos permite dar pasos adelante, eso va a facilitar la vacunación. Si seguimos en la lógica de todo va al carajo, no hay forma de salir de esto, ya vienen las variantes, ya mejor Diosito recógeme, pues entonces la gente no se va a querer vacunar, ¿no? Esa es una cosa, es un mecanismo importante que también tenemos muy claro en psicología social, es la autoeficacia, la sensación de que puedo tener un control sobre el futuro haciendo ciertas cosas. Solo quería dejar anotados. Efectivamente, ¿no? Muy importante y dentro, digamos, de nuestro triángulo que habíamos mencionado, esta idea de que estar el ánimo bajo o los síntomas los síntomas, digamos, depresivos, pero en un contexto sano, entre comillas, pues pueden operar como en contra de estas ganas de vacunarse. Mientras que, por ejemplo, en Canadá el puntaje de ansiedad era un predictor positivo, es decir, la ansiedad y la depresión ahí operan como que contrario, ¿no? Si estoy deprimido, pues tengo menos ganas de ir y actuar y vacunarme, y como dice el doctor Contreras, pues ya todo se fue al carajo, pues ya para qué, ¿no? Mientras que la ansiedad, digamos que es una forma también de activarte, decir ya que se acabe este miedo, no quiero ir, que vacunarme y pasar a otro capítulo, ¿no? Y al final, pues nada más, antes de pasar a discutir un poquito, sobre las intenciones de vacunarse o razones de rechazo a la vacuna, nosotros preguntamos a la gente si la vacuna estuviera disponible hoy, esto era en febrero, ¿se la pondría sí o no? Y otra vez vemos en México naranja y el resto del país es en azul. Esto es, sí, me la pondría en cuanto estuviera disponible, que de hecho en México es un poco más alto que el resto de los países, casi 60% de la gente de nuestra muestra, recordemos que no es una muestra representativa, pero respondió que sí se la pondría en cuanto estuviera posible. Ahora, estamos hablando del 60%, ¿no? Recordemos que cuando se habla de la inmunidad de rebaño, que es necesaria para disminuir el contagio o para que ya todo el mundo tenga un cierto grado de inmunidad y se detenga la diseminación del virus, se habla de un 70% y aún no lo sabemos, a lo mejor es un poco más de 70% de gente la que se necesita vacunar. Entonces esto habla de la importancia de estos proyectos, de entender qué es lo que pasa con el otro 40%. Si decimos, es que el otro 40% son antivacunas y no entienden de razones y son un caso perdido, ¿no? Pues estamos sobresimplificando un problema y dándonos por vencido en un asunto que es muy interesante y muy importante estudiar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los vemos están divididos. Tenemos como un 25% más o menos que dice, sí me la pondría, pero después voy a esperar un poco.
Y luego, no me la pondría, un 6%, 6.5%, o no estoy seguro, un 6.5%. Entonces, entre que no estoy seguro o no me la pondría, ya tenemos un 13%, que de hecho es más o menos coincide con lo que encontraron en un estudio que sí es representativo que hizo Consultas Mitofsky, que mostraba que en México aproximadamente 16% de la población no se quería vacunar. Esto es más bajo que lo que se ha visto en Canadá. En Canadá han llegado a verse niveles de hasta 30% de rechazo a la vacuna, y en Estados Unidos también 30%, y según el estado, ¿no? Hay estados que muestran mucho más alto, ¿no? Entonces aquí lo que vemos más o menos es un 60% dice que sí, un 25% dice sí, pero me voy a esperar, y luego un 13% no está seguro. Entonces, mientras esta gente se convence o no se convence o nunca o decide esperar, pues los contagios continúan, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y cuando preguntamos razones, las razones más comunes entre los mexicanos eran la preocupación por los posibles efectos adversos de la vacuna, que de hecho hasta un 24% de la población los menciona, de la población total, no nada más de los. Seguido por, me preocupa que la vacuna no sea eficaz, o la producción de esta vacuna se ha apresurado y no confío en que sea segura. Entonces, estas son las principales razones. En cambio, por ejemplo, en otros países encontramos algunos otros factores como los que mencionaba. No estoy de acuerdo en que el gobierno imponga prácticas de salud pública, lo cual es relativamente opuesto a lo que veíamos que los mexicanos decían, sí, que sea obligatoria si se puede, ¿no? O me niego a renunciar a mi libertad de pensar por mí mismo en el tema de vacunarme, ¿no? Entonces aquí hay otro tema político de libertades, pero en México no aparecen esos como predictores o como razones para no vacunarse. Lo que aparece es efectos adversos, me preocupa que no sea eficaz y creo que fue apresurada. Hay que hablar un poquito más al respecto, pero muchos de estos pueden, digamos que, dar información a la gente, hacer divulgación científica sobre qué vacunas tenemos, qué procesos tiene que pasar una vacuna para que esté allá afuera, ¿no? Puede resolver algunas de las dudas que tiene la gente en el cual le preocupa que la vacuna no sea eficaz, le preocupan los efectos adversos, no sabe si es segura, ¿no? Entonces habla también de la importancia de acercar la ciencia a la gente, aumentar la confianza y aumentar la probabilidad de que se vacune. Un poco más que agregar, muy bien dicho, Fer, muy importante. Solamente, pues, uno de los índices que me llamó la atención es curioso, de tengo fobia a las agujas, el cuarto renglón, fobia a las agujas, la sangre y los hospitales. En México es bastante bajo, es menos de 2%, mientras que en el resto de los países, pues, es bastante más, es 3 veces más alto, ¿no? No somos tan sacatones para agujas, sangre y hospitales, y eso puede ser una palanca importante para apoyarnos en ello, para la vacunación. Así es. Entonces, bueno, dejo de compartir la pantalla. Uy, creo que perdimos por un momento a Lilia, pero bueno, pues regresando a lo que estábamos mencionando, pues vemos que tenemos muchas razones para no vacunarnos, pero mencionábamos que en México son un factor importante el desconocimiento alrededor del proceso que lleva la vacuna, ¿no? Porque desconfiar de la eficacia, no saber de los efectos adversos, es de alguna forma no tener o no tener acceso o no estar interesado en la información que sale al respecto de la vacuna. Algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que muchas veces la gente quiera tratarse con dióxido de cloro o hidroxicloroquina, ¿no? Y en eso tengan mucha confianza o tengan mucha fe, cuando en realidad no se ha probado en un grupo de pacientes de forma estandarizada, ¿no? Pero la vacuna que ya se probó, no sé, Pfizer cuando salió, se probó al menos en 43,000 personas. Y ahí es como, no estoy seguro que sea eficaz. Pero el dióxido de cloro que no se ha probado de forma sistemática, ni siquiera en cientos, ¿no? Por alguna razón sí me da confianza, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que hablábamos de esta desconfianza del sistema médico, la ciencia en Y general. sobre todo la ciencia como proceso y no solamente como producto, ¿no te parece, Fer? La gente de repente dice, es que ciencia o conocimiento científico es lo que está dado y comprobado. Esa idea nos ha hecho bastante daño, porque entonces es algo ajeno, algo que se hace en otros lados, algo que tiene que ver con grandes laboratorios, aparatos, y muchas veces no se entiende que la ciencia como proceso comienza con la duda, pero la duda sistemática, informada,
la que cuestiona, la que no se va a tragar la primera publicación que salga, sino que va a seguir buscando evidencias en la medida de lo posible de primera mano. Parece que Lidia ya se le habrá complicado el internet, la luz en su casa o algo y no está con nosotros, así que a lo mejor nos toca ir cerrando a nosotros esta charla. Pero para andar sobre este camino que tú nos señalabas, creo que haríamos muy bien de aquí en adelante tener una serie de sugerencias muy concretas derivadas de lo que hemos estado comentando para que quien nos escuche pueda conversar con personas pues que tengan estas dudas o de plano sean antivacunas. Yo tengo la fortuna de tener buenas amistades que no están convencidas algunas de ellas o que se han tratado con dióxido de cloro o que hacen cierto tipo de cosas y en ningún caso me pondría en la lógica de están ustedes mal, están ustedes paranoicos, tienen creencias extrañas, porque entiendo que el proceso es de convencimiento pues a través de evidencia y de comprender lo que esta evidencia te está permitiendo decir, ¿no? Tú dijiste una cosa muy relevante. Se le cree más al dióxido de cloro y se está buscando información para apoyar eso y seguir consumiéndolo, pero no sé qué tanto sean estas mismas personas, amigos, amigas cercanas, pues puesto a buscar los artículos que están atrás de las vacunas y poder comparar la base de uno y del otro, ¿no? No se trata necesariamente de optar, no me quiero quedar con esta idea, no se trata de optar por ciencia, no ciencia, en realidad lo único que nos va a permitir salir adelante y lo está demostrando con la disminución del número de contagios y de muertes radical en muchos lados, en México, por ejemplo, la vacunación, cosas que no se había mostrado pues con los dióxidos de cloro, los detentes, el voltear el santo de cabeza, etcétera. Simplemente es cosa de observar los datos y lo que está pasando alrededor y tomar registro, tomar datos, tomar evidencia sistemática. No sé si coincides con esto, Fer. Completamente no, es decir, a veces se habla de que de la ciencia como si uno tiene fe en la ciencia, no es una cuestión de fe en la ciencia, no es una cuestión de creer en la ciencia, es una cuestión de que la ciencia lleva un método sistemático que junta una serie de datos, ¿no? Y que tiene niveles de evidencia. Esta es una idea que me gustaría compartir y que creo que es importante a nivel de divulgación, que en la ciencia y en la ciencia médica hay niveles de evidencia. La anécdota es el nivel más bajo de evidencia, es que a mi vecino le funcionó. Y el nivel más alto de evidencia son los ensayos clínicos randomizados, que son los que hicieron las personas que desarrollaron las vacunas, los laboratorios que desarrollaron las vacunas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando escuchamos, un estudio dice que el CBD cura el COVID. Sí, pero un estudio de qué tipo? Un estudio que hicieron en 10 ratones en un laboratorio o un estudio en el cual compararon 20,000 pacientes que no lo tomaron con 20,000 pacientes que sí lo tomaron, ¿no? Los dos son estudios científicos, pero existen niveles de evidencia y esto es algo que a lo mejor no es muy conocido entre la gente y que lleva también estas ideas de, pero yo leí sumado a lo que los medios pueden hacer en algunos casos distorsionar a veces la evidencia científica, ¿no? Entonces, bueno, también como mencionabas, yo creo que siempre hacer una invitación a acercarse, ¿no? A quien acercarse a nosotros, al menos acercarse a mí, al menos para facilitar la información que está allá afuera. Yo sé que para muchos no es fácil encontrar dónde está el estudio que publicaron en Lancet sobre la vacuna Pfizer. Hablamos de que la confianza es importante, entonces, pues si nos tienen la confianza, alguno de los tres que estamos aquí, pues que se acerquen y podemos facilitarles información sobre las vacunas. Muy Bueno, bien. pues Nos, muchísimas gracias por esta exposición. ¿Qué les parece si pasamos a preguntas del público? Los veo muy calladitos. ¿Tienen preguntas? Les pido por favor que la pongan pongan sus preguntas en el chat, sus dudas, que nos comenten si ustedes son parte de las personas que tienen confianza en la ciencia, esperemos que sí, o si son parte de aquellas que aún dudan, por favor también coméntenlo en el chat. Me parece pues muy importante estos datos que nos acaban de dar y me parece gravísimo que sea justamente la desconfianza hacia la ciencia y hacia el sector salud uno de los motivos, de las razones por las cuales las personas no se quieran vacunar.
hay que hacer algo al respecto, hay que fomentar más la cultura científica y hay que ver qué papel juegan también los medios de comunicación o han jugado los medios de comunicación en este sentido, en donde también pues falta mucha cultura científica, ¿no? Lo hemos visto entre quienes conducen las noticias, entre quienes publican artículos, falta mucho, entre quienes nos gobiernan, la cultura científica también pues no ha llegado y pues las decisiones están en ese sentido, ¿no? Y puede costarle la vida a personas. Así es que, pues no se animan a preguntar, pero si no se animan a preguntar nuestros amigos que nos están escuchando, entonces yo les quiero preguntar, porque estos tipos de estudios sobre la percepción de las vacunas no son nuevos. A lo largo de la historia de las vacunas ya se han hecho sobre la hepatitis, sobre otro tipo de vacunas. No sé si ustedes tienen conocimiento sobre estos estudios como para poder comparar en aquellos entonces, en aquellos estudios, si teníamos las mismas causas de miedo para vacunarse o estamos ahora en un contexto completamente distinto. Bueno, yo comentaría que algunas de las razones para dudar de esta vacuna tiene que ver precisamente con que sea una vacuna nueva, con que se haya desarrollado rápidamente, ¿no? Y ahí encontramos como una pequeña diferencia con las resistencia a otro tipo de vacunas. Pero también encontramos muchas cosas en común, como la susceptibilidad a mala información, la desconfianza en la ciencia, la desconfianza en el mismo sistema de salud. Hace relativamente poco, además del movimiento antivacunas de los niños, pues estuvo, por ejemplo, el movimiento contra la vacuna del VPH, del virus de papiloma humano, donde también hubo mucha resistencia y mucho movimiento de que causaba efectos adversos, también alrededor, por ejemplo, de los trombos, de que causaba trombos, de que se había muerto. Y esto es algo, una persona o 2 personas o 10 personas, ¿no? Por supuesto que no es deseable que nadie se muera, pero todos los medicamentos tienen efectos adversos, no solo los medicamentos, las sustancias que consumimos todos los días, o no todos los días, pero seguido, incluyendo, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Y nadie está aterrorizado de tomarse su cerveza, cuando, pues, si vemos todos los efectos adversos que puede tener el etanol, pues, a lo mejor nos da más miedo que la vacuna del COVID. Creo también que hay que tener mucho cuidado como medios de comunicación. Es claro que vende mucho más una historia que dice muere maestra de 41 años tras ponerse la vacuna del COVID, que una vacuna que dice de 10 millones de vacunados, 4 personas tuvieron trombos, algunos de los cuales murieron. Esta cultura del clickbait, de poner la noticia que más llama, pues ha sido nociva. Cabe mencionar que este estudio lo terminamos en febrero, entonces todavía había cosas que no salían a la luz. Toda la historia de AstraZeneca, toda la historia de los trombos, esta idea que está allá afuera de que las vacunas pueden modificar nuestro ADN, lo cual no es cierto, es biológicamente imposible, ¿no? Pero que es algo que está allí, está allá afuera y que hay líderes comunitarios incluso que promueven estas ideas, ¿no? Y pues son todas cosas, es un estudio, ¿cómo se llama? Un trabajo que está empezando, estamos explorando, estamos viendo qué encontramos, ¿no? Pero por ser una situación tan actual, una vacuna tan nueva, un virus nuevo, una enfermedad nueva, pues hay cosas que son muy particulares de esta vacuna y de esta situación. Cabe mencionar que esta pandemia nació con desconfianza, ¿no? O sea, para empezar, la gente no creía que había un virus. O sea, no creían que existía el SARS-CoV-2, ¿no? Pues lo veíamos, fue una de nuestras preguntas, ¿no? No existe el virus, o lo crearon, o no es tan grave como dicen. No solamente nació de la desconfianza entre las personas y las personas respecto a los laboratorios, sino, como bien saben ustedes, también de los países entre ellos. Sigue habiendo esta acusación de que China no ha dado acceso a toda la información, de que las misiones de la OMS no les han permitido mirar realmente lo que pasó en el mercado de Wuhan, etcétera. Entonces, la confianza se construye como un pastel imposible. Esta analogía quiere decir que si entre las instituciones y los países no se tienen confianza entre ellos, eso transmina y tiene impacto sobre la confianza que las personas. Déjame también contestar un poco tu pregunta, Lilia.
El día de ayer falleció un psicólogo social muy importante en psicología cognitiva, Lee Ross, asociado a la teoría de la atribución, especialmente con lo que llamamos el error fundamental. Esta persona, este investigador, tenía mucho tiempo hablando de la ilusión de objetividad en la práctica médica y en otros ámbitos. Esa idea de que yo soy objetivo y los demás claramente están sesgados. Esa es una sensación muy propia, muy, digamos, generada por esta cultura de mientras más educación, mientras más conocimiento, mientras más nuevo es el dato que tengo, seguramente es el correcto, lo cual no necesariamente es así. Déjame recordar estas palabras de Einstein. Una cosa es tener mucha información y otra cosa es la inteligencia para manejarla. Y somos cada vez más susceptibles a llenarnos la cabeza de los últimos datos, el último meme, el último artículo, y nos cuesta ya mucho trabajo poner el árbol en el contexto del bosque completo. Y como no tenemos muchas veces esa sensibilidad, ese entrenamiento, esa dedicación y tiempo para reflexionar, somos proclives a caer en este sesgo sociocognitivo, la ilusión de objetividad. Quisiera terminar lo que tiene que ver con tu pregunta con este artículo que se publicó el 10 de marzo en el PLOS ONE, una revista pues, muy reconocida, donde una serie de colegas en psicología social vieron qué está atrás de la confianza o la desconfianza en las vacunas y encuentran ciertos principios morales derivados de cómo está construida una sociedad. Por principios morales no quiere decir, digamos, religiosos o este tipo de cosas, sino cuáles son las reglas que uno aplica al encontrarse ciertos fenómenos así cotidianos, ¿no? Que una persona se le cae una cartera, se le devuelve, no se le devuelve, ¿qué debería uno hacer y cómo está visto en cada sociedad? Este estudio está hecho en 23 países y lo que encuentran es que en sociedades donde los principios morales son la justicia y el cuidado a los otros, a diferencia de las sociedades donde la lealtad y la autoridad son los principios morales que rifan, son aquellos que tienen más confianza en la ciencia, en la vacuna, en las instituciones. Entonces, atrás de la confianza no solamente están los medios de comunicación, no solamente están, digamos, las personas y sus mensajes, es un ambiente social completo que permite, pues, la aceptación de la incertidumbre y, en particular, de la oportunidad de la ciencia por reducir esa incertidumbre. Muchas gracias. Pues ya comenzaron a llegar las preguntas, las voy a leer rapidísimo. Sé que estamos un poquito pasados de tiempo. Gracias por continuar conectados con nosotros. Empezamos un poquito tarde por las cuestiones técnicas que les conté, pero bueno, muchas gracias por seguirnos. Y Oscar Cisneros pregunta, ¿cuál sería mejor opción? ¿Ranam o adenovirus? Es que está muy chiquita la ARN letra, no sé si... ARN mensajero versus adenovirus. Bueno, yo en Ah, este caso voy a citar al doctor Arnoldo Kraus, que es un médico internista y especialista en bioética, que dice que la mejor vacuna es la que te pones. Es decir, son tecnologías distintas, ambas llevan a al mismo fin, que es que nuestro cuerpo cree anticuerpos contra una parte del virus, de forma que cuando el virus entra a nuestro cuerpo, nosotros ya tengamos anticuerpos específicos. Aprovechando, quisiera hacer un hincapié en una como de los mitos, digamos, o de las ideas que están allá afuera, y es que nosotros ya tenemos un sistema inmune. ¿Para qué necesitamos vacunas? Bueno, nosotros tenemos un sistema inmune, pero este sistema inmune no es específico. Es decir, nacemos con cierta inmunidad que nos defiende contra algunos virus o contra algunas bacterias, pero no contra un virus que no hemos nunca conocido, que nunca ha entrado en contacto con nuestro cuerpo. El punto de la vacuna es familiarizar a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo genere anticuerpos que bloqueen el COVID, no nada más genere una respuesta inflamatoria contra cualquier tipo de bacteria o virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto las vacunas de ARN mensajero, que serían Pfizer y Moderna, como las vacunas que usan un adenovirus vacío, usan como la cascarita de otro virus para poner ahí un pedazo del COVID y hacer que nuestro cuerpo reaccione, ambas llevan a la misma, al mismo punto, que es producir anticuerpos contra el COVID, y que si nos encontramos con el virus en el futuro, podamos combatirlo y no tengamos ni un caso severo ni seamos tan contagiosos.
Muy bien, muchas gracias. Voy a leer otra, pero me voy a cambiar es que tengo la letra muy chiquita. ¿De red A social? ver, Depende. me voy a cambiar no de monitor. A ver, Elisa nos pregunta, gracias Elisa, saludos. ¿Cómo llegar a los medios de comunicación quienes son los que de alguna manera malinforman? Uy, es pregunta para divulgadora, doctora. Eh, bueno, realmente depende cómo, es decir, a ver, repíteme la pregunta, Sí, por ¿cómo favor. llegar a los medios de comunicación quienes son los que de alguna manera malinforman? Porque en lo que piensa su pregunta, doctora, sería bueno que quienes no están familiarizados con la academia o con el mundo de la ciencia nos pusieran en el chat quienes están de visita en este conversatorio y no son miembros de la academia, porque tenemos que, una humilde opinión, creo que tenemos que salir de las universidades porque cuando convocamos desde las universidades a este tipo de conversatorios y otros a lo mejor un poco más accesibles, quienes nos siguen y quienes entran mayoritariamente, pues son los miembros de la comunidad, el público lego, todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Hay que buscar vías más accesibles, pero doctora nos iba a comentar. Sí, sin duda yo creo que hay diferentes puentes o, digamos, vasos comunicantes entre la ciencia y el público en general. Yo creo, mi opinión es que en general en el mundo entero hay mucha dificultad para hacer llegar la ciencia, para hacer llegar la información al público, a la gente. Eh, la ciencia no debe quedarse en los laboratorios, por supuesto debe hacerse un esfuerzo para que se traduzca ese contenido científico y se comparta con la población. Pero hace falta ese intermediario, hace falta el intermediario entre el científico y la persona del público general. Algunos científicos hacemos divulgación, pero no todos los científicos pueden o quieren hacer divulgación. Se necesita un esfuerzo para generar comunicadores que en este caso que tiene que ver con medicina pueden ser desde la salud pública o desde la epidemiología, pero en otros casos de la ciencia pues tendrán que jugar otros roles entre el periodista normal o el comunicador y el científico. Es decir, alguien que tome los datos importantes del científico y los comunique de forma clara y sin tergiversar la información. Porque lo que pasa es que, bueno, pues cuando tú tienes un trabajo como periodista y te dicen, ay, salió un estudio de algo, pues tú vas y lo lees y a lo mejor no entendiste o entendiste algunos conceptos básicos mal y lo traduces a lenguaje de todos los días, a lenguaje periodístico para el público en general, y allí se empieza a hacer el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, del científico al periodista y del periodista al público general y del público general al vecino y ahí ya se distorsionó completamente la información. Entonces, yo creo que es importante hacer esfuerzos de traducción del conocimiento científico, traducción, quiero decir, pues sí, de una forma traducción al lenguaje de todos los días, ocupar más espacios. Creo que es importante empezar a llegar a subir a las redes sociales. Es verdad que también las redes sociales tienen otro aspecto ahí complicado en cuanto a que pues una vez que ya estás consumiendo cierto contenido, ya no te va a aparecer, te va a seguir apareciendo ese contenido. Es decir, si a ti te gusta leer sobre eh, medicina que no, o remedios que no necesariamente tienen que ver con lo científico, probablemente aparezca más. Pero hacer que esta información esté ahí disponible, por ejemplo, en YouTube, hay mucha gente que se educa en YouTube y mucha gente que cree en conspiraciones y que el movimiento antivacunas que se educa en YouTube, que se educa en Twitter. Creo que es importante hacer llegar allí información científica de calidad y en esto pues la labor esencial es de los divulgadores. Y para los dueños de los medios de comunicación, doctores, si me permiten decir también, si el periodismo está en crisis, el periodismo de ciencia, aún más, porque si a quienes son periodistas y no tienen una formación en ciencia, les cuesta trabajo conseguir empleo, pues menos ha conseguido, o menos trabajo
encuentra el periodista científico, ¿no? Yo conozco periodistas de ciencia que están picando piedra y están pidiendo a los medios de comunicación que sean contratados gentes especialistas para hablar de estos temas. Y por supuesto que los divulgadores y quienes somos gestores culturales también somos este puente entre la ciencia y la sociedad, y hace falta pues también más programas de profesionalización, ¿no? Sin Bueno, duda. doctor, ¿quiere agregar algo más a esto o leo la siguiente pregunta? No, adelante. Tenemos a Marcel que pregunta, ¿cuál estrategia sugerirían para que este tipo de información académica que han compartido sea la información que que llegue a los medios masivos de comunicación? Su pregunta va en el mismo sentido, en lugar de la información viral que suelen compartir esos medios. Pues es un poquito lo que veníamos platicando, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo una respuesta, es algo que pienso todos los días, ¿no? Cómo hacer que la ciencia sea viral, cómo hacer que la ciencia sea atractiva. El doctor Contreras mencionó algo muy importante y era la emocionalidad, es decir, que en estas situaciones de crisis sanitaria apelamos a las emociones. Y la información que nos llama la atención y la información que más vamos a compartir es la información que apela a nuestras emociones muchas veces. Por eso tiene tanto éxito algunas teorías de la conspiración o algún tipo de desinformación, porque apela a nuestro centro emocional, ¿no? Entonces, la ciencia, desafortunadamente, pues es relativamente neutra. No es que sea aburrida, la ciencia puede ser interesantísima, pero no genera esta activación, digamos, de nuestro sistema emocional que nos hace que nos atraiga y que queramos compartir y que otra persona lo vea y lo comparta, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que, pues sí, pensemos estrategias, cómo hacerlo interesante, cómo hacerlo divertido, cómo hacerlo emocional o relevante para la gente, que la gente se conecte con ese contenido, porque a veces la ciencia resulta muy ajena, pero pues la ciencia no es ajena, ¿no? La ciencia está impactando nuestra vida cotidiana sin importar quiénes seamos, ¿no? Muy Sí, bien. ahora sí voy a participar para completar porque este, no quisiera que fuera solamente un diálogo. También ando por acá. Para mencionar o leer una cita que me parece muy importante en este contexto, Lilia. Dice, las creencias conspirativas se sustentan en tres grandes necesidades psicológicas. Una, la de comprender el mundo. Dos, la de sentirse a salvo. Y tres, la de pertenecer a un grupo social y estar conforme con uno mismo. Si la divulgación, y yo hablaría más allá, la educación en ciencia, no solamente la divulgación científica, sino la educación para la comprensión, la apropiación de la ciencia, se pueden enraizar en estos tres elementos que al final tiene que ver con esta capacidad de control cognitivo, ¿no? De sentirse en dominio, de sentirse que estoy entendiendo y que puedo hacer algo en ese contexto. Si logramos que cuando enseñamos ciencia y la divulgamos, las personas se vayan con una sensación de, ok, ya entendí y ya puedo hacer algo al respecto, entonces estaremos teniendo una función social mucho más impactante y mucho más competitiva respecto de que son las creencias conspirativas, los fake news y el resto de los procesos pues, que estamos enfrentando en esta década y de aquí en adelante. Y siguiendo a Fernanda, es mejor que le entremos a hacer investigación científica de cuáles son esos factores, no solamente nos preguntemos o digamos que los dueños de los medios de comunicación o que el gobierno o que la academia o que la sociedad que mal está, uy, la educación primaria, o le entramos a entenderlo y a modificarlo o tenemos la receta perfecta para el desastre de la civilización. Porque siguiendo a Carl Sagan, todo el mundo lo ubicamos, una sociedad y un mundo tan complejo con personas que no son capaces de pensar de una manera compleja, francamente no pueden, no son compatibles, no pueden existir al mismo tiempo en el mundo sociedades complejas y un mundo tan tecnologizado, tan dependiente de toma de decisiones, pues con muchísimos elementos. Quisiera repetir entonces, eduquemos y divulguemos, dejándole a las personas que nos hacen favor de escucharnos o de estar en nuestras clases, la sensación de que entendieron y de que pueden hacer algo con esa información. De otra manera, pues solamente estamos soltando información y no le estamos permitiendo que hagan algo con ella.
Es lo que quisiera decir ese punto. Gracias, doctor. Vamos a leer las últimas dos preguntas, o voy a leer las últimas dos preguntas ya para cerrar. Nuevamente, gracias por seguir con nosotros. Carlos Kerber, sería interesante un estudio que responda a la pregunta, ¿qué significa desconfiar de la ciencia? ¿Cómo se determina, se conoce, se evalúa esa desconfianza? ¿Qué imaginario, entre comillas, hay en relación a la ciencia? Entre otras preguntas. Me parece que es un fenómeno muy complejo y sería muy interesante. ¿Qué entiende el sujeto al que le pregunta cómo al que le pregunta cómo desconfianza, entre comillas, en la ciencia? Y una más, ¿por qué confiar en la ciencia? Son solo ideas nada más. Saludos y felicidades por el esfuerzo que comparten. Y abajo hace otra pregunta, ¿por qué tendría o debería que confiar en la ciencia? Nosotros podemos verlo como algo obvio, pero basta la divulgación. ¿Qué problemas de su vida cotidiana la gente en general, los legos, como menciona la doctora Pérez Gay, les resuelve la ciencia? ¿Será un punto débil que resolver? Es lo que veníamos platicando, pero ¿quieren hacer un comentario final en este sentido? Y creo que tiene, el estudio es lo que él menciona, él o ella es muy interesante. Creo que Carlos. habría que decir, sí, una cosa es preguntar qué tanto confías en los científicos o en la ciencia y otra cosa es decir, ¿qué entiendes por ciencia y qué tanto conoces sobre ciencia? ¿No? Y qué tan, porque una cosa muy importante que mencionaba el doctor Contreras Ibáñez es, vivimos en un mundo complejo, las cosas son multifactoriales, multidimensionales, es decir, rara vez se explican causa y efecto. ¿No? Muchas veces estamos más habituados a tratar de pensar a pues causa y efecto, ¿no? Entonces, no, nosotros encontramos muchos factores, pero dentro de esos factores es muy interesante el desconfianza a la ciencia y sería sin duda importante hacer un estudio que fuera como cuál es el imaginario colectivo actual de ciencia, que entiende la gente por ciencia, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes relacionados a la ciencia? En cuanto a la ciencia como proceso, en cuanto al conocimiento científico como conocimiento, ¿no? Y estoy segura que también encontraríamos diferentes áreas de resistencia a la ciencia, ¿no? Que podríamos también a lo mejor conceptualizar y sin duda sería interesante. Puedo mencionar una cosa rápida, Lilia. Primero que nada, saludos a Marcel y a Carlos y al resto de los colegas que nos estén siguiendo ahora. La idea de que confiamos o desconfiamos en algo es muy paradójica, porque confianza es poner en las manos de alguien o algo, por ejemplo, el gobierno, en este caso de los científicos, etcétera, que tienen la capacidad de actuar negativamente respecto de nosotros, pero no lo hacen. La confianza es, te doy las llaves de mi casa porque tengo que salir corriendo a arreglar algo, por favor cierra las ventanas porque va a llover. Pongo en manos de alguien más algo que es valioso para mí, incluso de vida o muerte, con la fe de que no va a actuar en términos negativos hacia mí, hacia quien estoy poniendo la confianza, digamos, en manos de alguien más. En cierto sentido, la confianza entonces no sería el término adecuado para hablar de la ciencia, sí de los científicos, sí de las instituciones, pero no de la ciencia. Y eso es una cosa muy importante porque si no tenemos esa distinción, entonces se convierte en efecto en fe en la ciencia. Y creemos que eso no debería ser la manera de construir este concepto. Podemos tener, digamos, una confianza en que los mecanismos de autocontrol, los mecanismos de regulación, la lógica de antes de aplicar nada voy a someterlo a pares para que revisen mis datos, mis protocolos, todos los cuidados que tuve, es un logro asociado al desarrollo de sociedades pues, democráticas, donde hay pesos y contrapesos, donde hay controles, donde hay consecuencias de los actos. Si no tenemos eso, si entendemos que solo depende de la benevolencia de alguien, pues entonces caemos en la lógica de los detente y de los presidentes que van a resolver todos y de los papás que son capaces de librarnos de la maldad del mundo y no entender el mecanismo de autorregulación y de errores y, digamos, respuestas negativas o no en términos de la hipótesis que esperábamos,
que tienen que reconstruir de la ciencia. Eso es lo que yo hace rato te intentaba decir, como entender la ciencia como un proceso, no de verdad, sino de aproximaciones sucesivas a la certeza, un poquito mejor sustentada. Es, por supuesto, filosofía de la ciencia. Aquí estoy echándoles un rollo que tiene que ver pues, con mi propia formación, pero nada más mencionarle a los compañeros, hagamos el esfuerzo de reducir la ansiedad que tienen las personas, los estudiantes, cuando no se entiende algo, cuando no hay suficientes datos, cuando hace falta hacer más investigación, cuando hace falta dedicarle más recursos, porque de otra manera lo que estamos dando es píldoras de conocimiento ya filtrado. Y no me parece que eso sea la mejor forma de enseñar esta lógica de el mundo es complejo, como decía Fernando, y necesitamos pensar de una manera sistemática, metódica, con hierros, pero con hierros de los cuales aprendamos. Y sí, como probablemente desarrollemos esta característica que es el pensamiento científico general. No el miedo a errar, no el miedo a equivocarse, sino el miedo a no aprender de esos errores. Muy bien, pues doctor Carlos Contreras, doctora Fernanda Pérez Gay Juárez, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Los datos que nos presenta son brutales. Subrayamos entonces la importancia en los resultados que ustedes nos han presentado, la importancia de la ciencia, y ojalá los tengamos en una siguiente emisión con un estudio que nos muestre a lo mejor otras cosas, capaz que la gente se animó a vacunarse, porque este estudio es de febrero, capaz que la gente al ver el ambiente de la vacunación en los demás, capaz que se animaron a vacunarse. Entonces, bueno, ojalá los tengamos más adelante con un segundo estudio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y muchísimas gracias a ustedes también por habernos aguantado, bueno, a mí, a los doctores, sé que los aguantarían o los estarían viendo muchísimo tiempo más, pero creo que ya es suficiente con hora y media. Algo más rapidísimo, un saludo rápido que quieran agregar para cerrar, rapidísimo. Y nuevamente agradecerle a Fernanda pues esta colaboración que estamos teniendo ya de un par de proyectos, ha sido muy enriquecedor para mí y mencionarle al público que nos escucha, los tres que estamos aquí presentes fuimos ya vacunados. Justo el día de hoy podemos decir que los tres estamos vacunados. Y hay una razón, no solamente tiene que ver con fe, sino tiene que ver con el cuidado a las demás personas que están alrededor nuestros. Si disminuimos nuestra carga viral, no solamente nos protegemos a nosotros de enfermarnos fuertes, sino a las personas que queremos. Y en ese sentido, mi mensaje sería, procuren convencer a quienes están dudosos y, por supuesto, vacúnense en la medida de lo posible a la brevedad. Ese sería el mensaje final que voy. Así es, y en relación a eso y en lo que preguntaban hace un momento, ¿no? Cuando uno se informa, uno también, uno también se empodera, ¿no? Con toda esta palabra, tiene sus connotaciones, pero es decir, el conocimiento es poder en algún sentido, y dentro de ese mismo poder también está el poder de compartirlo con los demás y de decir, mira, yo he escuchado esto, yo he leído esto, yo conozco esto, te comparto este conocimiento para que tú también puedas tomar una decisión. Y toda la idea detrás de compartir, divulgar, no es convencer a la gente de vacunarse porque sí, es dar la información para que la gente pueda tomar una decisión, pero una decisión informada, no una decisión basada en el miedo, no una decisión basada en los prejuicios, sino una decisión con todos los elementos. Si con todos los elementos la persona decide no vacunarse, es una decisión respetable, pero hay que poner sobre la mesa los elementos para que la gente pueda tomar una decisión informada y recordar, como dice Carlos, que no lo hacemos nada más por uno mismo. Claro que hay que hacerlo por uno mismo, pero lo hacemos también por los demás, para que todos podamos regresar a una vida normal, relativamente normal, para que se pueda reactivar la economía, para que la gente pueda volver a tener sus trabajos, para que podamos volver a tener vida social. Es muy importante que nos vacunemos, ¿no? Pues ahí quedan los resultados y el mensaje importante de estos dos investigadores que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Gracias nuevamente a ellos y gracias a ustedes por seguir estas transmisiones. Dentro de 8 días vamos a tener al doctor Lenin Pavón Romero y al doctor Javier Velázquez Moctezuma para hablar acerca justo
de un tema relacionado también al que tocamos hoy, las enfermedades mentales en el contexto de la COVID. Gracias nuevamente y nos vemos dentro de 8 días. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Lilia. Gracias.